Vamos a relajarnos, a sentarnos tranquilos, a dejar de hablar, a dejar de mirar a los lados, a dejar de saludarnos, a dejar de todo y a concentrarnos en lo que Dios quiere decir ahora. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Vale, pues ahora sé consecuente con eso. Sí, tú sí sea sí y tú no sea no. Vamos adelante con esto. Proverbios 24:10, nueva traducción viviente, dice: si fallas bajo presión, dice, tu fuerza es escasa. Y lo busqué en la Biblia de las Américas y dice: si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. ¿Dónde dice Dios que se mide nuestra fuerza? Porque obvio no está hablando de fuerza física, ¿verdad? Que tendrá que ver el día de la angustia o que tendrá que ver estar bajo presión con nuestra fuerza física. No está hablando de eso. Está hablando de esa fuerza interior que tenemos. Nosotros podríamos decir esa fuerza espiritual que tenemos. Y entonces, ¿dónde dice la Biblia que se miden estas fuerzas? ¿Bajo presión o en el día de la angustia? Porque ahí dice que si fallas bajo presión, ya te está como catalogando, bueno, pues entonces sabemos que tu fuerza es escasa. O si eres débil en el día de la angustia, pues ahí ya tenemos que tu fuerza es limitada. Por tanto, nuestra fortaleza interior se mide en estos días, hermanos. En estos días donde uno está angustiado, en estos días donde uno está bajo presión. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿A cuántos les gustaría ser esos gigantes de la fe? Esas personas que tú ves y dices como indetenibles. Realmente esa persona es alguien que va por todas, alguien que sabe lo que quiere, alguien. ¿Has conocido a alguien así? Yo anhelo vivir de esa manera. Anhelo vivir que en medio de la tormenta mi corazón esté en paz, porque de esa paz va a salir la autoridad para callar la tormenta. Yo anhelo eso. Entonces he encontrado un secreto en estas escrituras. Dice que son estos días de angustia o depresión los que nos miden. Por tanto, yo creo que nosotros tendríamos que darles el valor que merecen. ¿Por qué? Porque si no atraviesas estos tiempos, tú no vas a tener el baremo o ese balance para medir dónde tú estás, dónde estás en tu vida espiritual. Y alguien podría decirme, bueno, pastora, pero a mí no me hace falta tener días de angustia o estar bajo presión para saber dónde estoy. Déjame explicarte el por qué sí nos hace falta. Muchas veces cuando las cosas nos van bien y entramos por la puerta y los hermanos te saludan y te dicen incluso pues que has hecho una oración por él o por ella y Dios ha contestado y te piden consejo y te dicen lo ungida que estás y todo el mundo viene como que a saludarte, a darte la mano, a darte el abrazo, uno como que se empodera, ¿verdad? Y en esos tiempos de gloria que solemos tener, tenemos hasta como ese poderío de decirle al hermano, mira, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y lo que Dios hace, ¿quién estorbará? Y te vienen con un problema y tenemos la fuerza de decirle, no te preocupes, si Dios está, todo está bien, hermano. Y cantamos al Señor y le decimos, no importa que la higuera no florezca, no importa. Y esos coros, ¿verdad? Que parece que de verdad, de todo corazón, nosotros estamos levantando estas declaraciones a Dios porque estamos en el buen tiempo. Y en el buen tiempo es fácil tener fuerza espiritual. Pero ¿qué sucede cuando algo de lo que tú consideras bien en tu vida comienza a tambalearse, comienza a moverse, comienza a torcerse y las cosas ya no van como tú quisieras que vayan? ¿Qué sucede en esos tiempos? ¿Dónde está en esos tiempos tu fuerza? ¿Dónde están los votos que le hacías al Señor cuando estabas empoderada y cuando las cosas te iban bien? Y en el altar le decías, voy a comprometerme contigo, heme aquí, Señor, yo te voy a servir, cueste lo que cueste, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a dejar lo otro, porque tú eres mi Dios y para ti es mi tiempo y para ti es mi fuerza. ¿Dónde están esos compromisos? ¿Dónde están esos votos? ¿Dónde está esa lealtad que tú le profesabas al Señor cuando llega el tiempo donde tal vez las cosas no van como esperas? Simplemente tal vez viene una pequeña presión a tu vida o viene el día de la angustia. ¿Dónde están? ¿Sabes dónde están? Esos tiempos se esfuman. Se esfuman. ¿Ves por qué es tan importante estos días malos de angustia? ¿Sabes por qué son tan importantes? Porque en esos días es donde tú ves
que no estás tan bien como creías, que tal vez no eres lo tan fuerte espiritualmente que tú creías, lo tan poderoso, lo tan lleno de fe. No, en estos días. Entonces antes te he hecho una pregunta. ¿Quién quiere crecer espiritualmente? ¿Quién quiere llegar a decir yo soy como esas personas a las que un día he admirado? No importa la tormenta que sus hermanos atravesaran, que se veían siempre en pie, se veían siempre siendo estandartes. ¿Quién no quiere llegar a eso? La vida se vive una vez y estamos en esta tierra para aprender y vivirla bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, haciéndote esta pregunta, creo que vas a tener entonces que entender o vas a agradecer los tiempos que vives de angustia, los tiempos que vives bajo presión, porque esos tiempos son los que verdaderamente revelan tu corazón, revelan tu interior, revelan dónde estás parado. Revelan si verdaderamente la fuerza que hablas o que tienes en el buen tiempo es una fuerza verdadera en el mal tiempo. ¿Y por qué también es importante? Porque mira, nadie va a poder ser transformado por Dios si antes no ha entendido en qué áreas necesita transformación. La Biblia dice, pedid y se os dará. Me llama mucho la atención cuando el Señor, estoy buscando algo, estoy apurada en algo y siento su voz que me dice, pídeme ayuda. Y una vez le dije, ya sabes que estoy buscándolo, ¿por qué me dices que te pida ayuda? Dime dónde está. Y él me recitó la palabra y me dijo, pedid y se os dará. Y en verdad esto es así. Nadie va a pedirle al Señor ser transformado en un área de su vida si antes no ha visto que esa área de su vida está coja. Entonces, pedir ser transformados tendrá que ver con tu ver en qué área estás cojeando. Y esto tendrá que ver no con el tiempo de gloria, no con el tiempo donde te sientes súper fuerte, súper llena de fe, súper ungida, sino con el tiempo donde la presión, donde la angustia sacan de tu interior lo que en verdad hay, la fuerza escasa o limitada que hay. Para eso son estos tiempos gloriosos. Tienes que tomar conciencia de en qué área estás cojeando. Mientras no vivas situaciones que verdaderamente pongan a prueba tu vida, pongan a prueba tu interior, pongan a prueba tu propia fuerza, probablemente creas que todo va bien y que no necesitas ni cambiar, o bueno, que necesitas pequeños ajustes. Yo he conocido hermanos así, que cuando les voy a decir, pide al Señor ese ajuste, pide al Señor que te muestre el corazón, y no tienen realmente la vergüenza, no, ellos lo dicen de verdad, genuinos, no tienen, no sé cómo decirlo, no les importa decirme, no pastora, yo creo que estoy súper bien. Y yo lo miro y digo, yo ya te he hecho una radiografía y no estás nada bien. ¿Pero qué sucede? Que yo se lo vaya a decir en el tiempo de gloria no le va a afectar porque no lo va a poder ni asimilar. Por eso el Señor espera. Tranquilo. En la vida es como una rueda. Y va a venir el tiempo de gloria, pero va a venir el tiempo de angustia y va a venir el tiempo de presión. Y lo que Dios espera de ti y de mí es que en el tiempo de gloria, en el tiempo de presión y en el tiempo de la angustia estemos en las fuerzas en la misma posición, empoderados en Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino en Dios, porque tu verdadera condición espiritual se va a ver en momentos de presión, en esos días de verdad malos. En otras palabras, cuando las cosas no te van bien. Y a mí me encantan estas situaciones en la iglesia. Yo lo compartí el miércoles para las personas que estuvimos aquí, lo que nos pasó el domingo, ¿verdad? Tal vez tú no te enteraste, pero aquí el equipo de alabanza y adoración se enteró. El domingo iniciamos la carrera con las adoraciones para los bautismos y andábamos súper mega perdidos. ¿Alguno se dio cuenta? No, este es el Señor Todopoderoso. Yo siempre les digo, si ellos no se dan cuenta, ellos la gozan, la viven. Y nosotros aquí sudando la gota gorda. Los de la alabanza, ¿alguno se dio cuenta? Sí. Bueno, ¿qué sucedió? Yo estaba contando para los que no pudieron estar el miércoles que me encanta cuando Dios irrumpe así en su iglesia. Porque alguien podría decir, bueno, la falta de ensayos. Sí, ha habido otras muchas veces que no hemos ensayado nada y la cosa ha sido gloriosa. Porque Dios se mete. Entonces déjale a Dios ser Dios. No había ensayos, ni tiempo hubiera habido para ensayos y llegamos aquí, hubiera podido salir todo como cualquier domingo o como cualquier bautismo. Pero no, a Dios le plació meter su mano.
Y entonces en medio de esa hecatombe, que para nosotros era una hecatombe, porque primero no habíamos acordado si íbamos a hacer una canción, si íbamos a hacerla en cachos, y al final dije, pues una canción, y luego vi que la canción salía mal. Y en medio de todo eso, una paz que sobrepasa todo entendimiento comenzó a descender a mi corazón. Yo sabía que era Dios. Él me dio una palabra, para hacerlo así en cortito, Él me dio una palabra y yo ya ahí descansé. Pero una de las cosas que me dijo es, a través de esta situación, tú vas a ver los corazones. Y sabes, yo miraba al equipo, los miraba a todos uno a uno, porque me golpeaba la palabra, tú vas a ver los corazones. Y sabes, cuando las cosas nos van bien, generalmente paramos y chicos, qué bien, ¿verdad? Todo ha estado súper bien. Y bajamos ahí, llenos de gloria. Aunque la gloria es para el Señor, a veces uno baja inflado porque la cosa fue bien. No por tocar su gloria, sino que porque lo hicimos bien para Dios. ¿Sabes qué? En esas situaciones tú no vas a ver nada del corazón de nadie, porque todos estamos contentos y felices que las cosas salieron bien. Pero ahí cuando se empieza a torcer la nota, ahí salen los demonios de todo el mundo. El que tiene ira, el que tiene contienda. Ahí ya solo con las miradas nos cruzamos y nos estrangulamos con la mirada. Por eso el Señor me dijo, vas a ver los corazones. Y yo le doy gracias porque les dije a las chicas, hablé con ellas, les dije gracias, porque cuando sentía que iba sola literalmente, porque no sabía ni para dónde iba, porque aunque tengo así resolución y yo salgo a la palestra y yo me aclaro con lo que haya, realmente ese día no sabía qué hacer. Y yo las miraba y les di las gracias porque sus sonrisas, Yasmina con su ¿qué hace? Me daba como el ánimo de adelante, pastora. Sin decirme nada, nos decíamos con la mirada, la cosa va bien. No va bien, pero tú haz como que va bien. Y honré este equipo porque es en el momento malo, en el momento de la angustia, en el momento que las cosas no salen como tú quisieras, en el momento donde tú hubieras querido otra cosa, es ahí lo que va a salir tu interior, porque esas presiones, esos días malos, esos momentos malos, empujan para que salga lo que hay en el interior. Y de verdad, tendríamos que estar agradecidos con Dios, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Cómo es nuestro corazón? Perverso y engañoso. Entonces a ti te puede estar engañando diciéndote todo está bien, vas bien. Pero Dios provoca situaciones para decirte la cosa no va tan bien. ¿Y por qué el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, justicia y juicio, no lo hace de otra manera? Primero mira esta frase, el Espíritu Santo convence. No tendría que convencernos de nada si todos estaríamos en lo correcto. Pero por lo general sabe que la humanidad no está en lo correcto. Por eso Él es el que nos convence de que no vamos bien, de que la cosa no está bien. Difícilmente Dios va a convencerte de algo en el momento de gloria, cuando estás aquí en el llamado dándolo todo, diciéndole que le amas, que todo está bien, te hago un voto, Señor, y voy a hacer esto por ti, voy a hacer aquello. Difícilmente el Espíritu Santo va a venir en ese momento y te va a decir, hijo mío, hija mía, no vas tan bien como crees. ¿Sabes? Los seres humanos necesitamos asimilar las cosas y en ese momento nadie tendría la capacidad de asimilar. Porque uno le chocaría y diría, ¿cómo así? Si estoy bien. Entonces, ¿qué hace el Señor? Espera, te deja fluir. Te deja fluir diciéndole todas las cosas, contándole tu lealtad a Él, diciéndole que es maravilloso, que le vas a servir hasta la eternidad. Te deja fluir porque sabe, como te he dicho antes, que vas a llegar al día malo, vas a llegar al día de la angustia, vas a llegar a esos momentos de presión donde Él te va a estar esperando. Y cuando te esté esperando, no te va a tener que convencer con palabras, te va a poder convencer con lo que hay en tu interior. Cuando esa presión se dé y comience a apretar, lo que salga de ti será lo que Dios use para decirte, ¿lo ves? ¿Lo ves? No estás tan bien como pensabas. ¿Lo ves? No eres tan espiritual como creías. ¿Lo ves? No tienes tanto perdón como decías. ¿Lo ves? En esos momentos es cuando nosotros vamos a ver nuestra humanidad, cuando nosotros vamos a ver nuestra falta de humildad, nuestra falta de perdón, nuestra falta de santidad.
Hay momentos en el calendario de tu vida preparados por Dios que tú quisieras tachar, quisieras borrar y quisieras no llegar, pero es que Dios los preparó para tu bienestar. Porque sin esos momentos no ibas a tener una verdad en la realidad de lo que tú vives. Porque somos especialistas los seres humanos de vivir realidades paralelas. Vivimos la realidad del rechazo cuando nadie nos rechaza. Y uno lo vive de verdad. Estaba hablando el fin de semana pasado que hubo como una oleada. En esta semana las personas seguían confesándome. Pastora, pensaba cosas terribles, pero no de mi persona, sino de cómo yo las rechazaba a ellas. O sea, pensaba que me rechazabas, que no me amabas, que tú saludabas a todo el mundo menos a mí, que tú abrazabas a todo el mundo menos a mí, que quedabas con todo el mundo, que llamabas a todo el mundo. Déjame aclararte, yo no quedo con nadie, no llamo a nadie. Dios me prepara las citas porque hace mucho tiempo que yo le entregué mi calendario. Entonces Dios se ocupa de hacerlo. Tú no vas a poder decir, a mí la pastora me llama para tomar un café. Eso no existe. En mi vida eso no existe. Yo le digo, hazme las citas. Y siempre se da la conversación, se da algo, pero entonces cree que es Dios moviendo una vida. No recibas el rechazo. Vives una realidad del rechazo sin haber rechazo. Vives una realidad de fracaso sin haber siquiera intentado hacerlo para ver si vas a fracasar o no. Es que somos de verdad los seres humanos especialistas en vivir realidades que no existen, inexistentes, pero también somos especialistas en vivir esas mismas realidades en nuestra vida espiritual, creyendo que la cosa va bien cuando en verdad va mal. Entonces tenemos que detenernos a pedir ayuda al Señor cuando Él permita en ese día malo, permita en esa situación bajo presión que tú te encuentres con sentimientos de celos, de contiendas, de malestar. Todo lo que me causa algún tipo de malestar, por mínimo que sea, yo lo pongo en la presencia del Señor. Porque sé que como no le dé oído a lo que está viviendo, la turbulencia que se está viviendo en mi corazón, en una semana ese malestar no va a ser un silbo, puede ser un terremoto. Y en un mes puede ser una historia que nunca existió, pero en mi mente está existiendo, está viva y me está dañando. Entonces, dale oído al Señor cuando te prepare citas con el infierno mismo para sacar gloria de ti. Dale oído cuando en medio de todo eso tengas algún sentimiento que, no, aquí la cosa no va bien conmigo. Dale oído. Y el mejor ejemplo que tenemos con esto, y con esto sí voy a terminar, el mejor ejemplo que tenemos de todo este pensamiento que Dios puso en mí, de cómo solemos tener una fortaleza, creemos tener una fortaleza interior que realmente no existe, pero que Dios nos ayuda para que algún día exista, para que algún día seamos esas personas que en el mal tiempo y en el buen tiempo nuestra fuerza esté intacta. Como os compartí del banco, todo está cancelado, todo está mal, ustedes tienen que salir. Mi fuerza estaba intacta, yo sé en quién he creído y Él es Jesús el que pelea mis batallas. Mi fuerza intacta, yo le doy gloria a Jesús por haberme permitido atravesar por esos minutos o segundos de angustia, donde no te voy a decir que no hubo angustia. En un momento pensé, ¿qué es esto? El infierno mismo está viniendo contra mí. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? No le encontraba entre mis turbulencias. Pero cuando me detuve un momento a pensar, no puede ser así. Dios siempre va a aparecer para ti. Siempre. Y vamos a por esto, hermanos. Todos nosotros vamos a por esto. Pedro fue un ejemplo en la Biblia de todo esto que te hablo. Fijaros que estuvieron en la Santa Cena y ahí el maestro dice que había un traidor. ¿Tú sabes lo que es? Que suelten en un grupo de 12 personas, ¿alguien de aquí es el traidor? Esto mueve las emociones de todo el mundo. Se te mueve todo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es el traidor? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y resulta que salen de esa escena donde ya todo estaba revuelto en el interior, se van al Monte de los Olivos y a Jesús se le ocurre decir ahí en el Monte de los Olivos, esta noche todos ustedes, vamos a leerlo si lo tenéis ahí, esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Todo estaba ya revuelto y ahí Pedro, conocemos a Pedro, ¿verdad? Espontáneo, corta cabezas, corta orejas. Ahí sale y dice, yo no. Vamos a leerlo en Mateo 26, el versículo 31 que dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito. Esta palabra me tocó, está escrito. ¿Sabes qué nos quiere decir esto?
Pedro se aventuró a decirle al Señor no a lo escrito, a la palabra eterna, a la que es inamovible. Y así es como solemos hacer tú y yo, cuando algo está escrito y los pastores te dicen, mira, por ahí no te va a ir bien porque ya está escrito. Y tú dices, no, a mí me va a ir bien. Así hizo Pedro. Jesús incluso le dijo, porque escrito está. Le estaba diciendo, Pedro, ¿va a ser así? Os vais a escandalizar todos, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. También otra perla que me dio aquí el Señor fue, el día que vengas a entristecerte contigo mismo, de decir, fallé al Señor, yo quiero que tú recuerdes esta escritura, que cuando Dios te llamó, no te llamó por ser perfecto y no te llamó pensando que todos tus días en la tierra iban a ser perfectos. No, Jesús llamó a todos ellos sabiendo que un día le iban a abandonar, que le iban a traicionar, que le iban a herir, que se iban a escandalizar de él. Y Pedro, aquel hombre que tenía mano a mano con él, que lo iba a negar. Pero aun con todo le llamó y le amó. ¿Qué te hace creer que contigo no va a ser igual? Entonces ahí le está diciendo esto, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y nos vamos al versículo 33 y dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo. Así me veía reflejada yo cuando las personas se me levantan y me dicen, a mí no me va a pasar. No, eso no es así, pastora, es que tú no entiendes, es que no sabes. Pero que está escrito, que es así y que si no lo haces de esta manera no te va a ir bien. Y aún ahí las personas se levantan a decir que no es como yo digo, no es como la palabra dice, porque puede no ser como yo digo, pero nunca vas a poder decir eso de la palabra. Entonces cuando está escrito ya estás condenado a vivirlo. Y ahí el Señor le vuelve a decir, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, le da encima más detalles. Me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Siempre apuntamos a Pedro, pero que sepáis que todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos en el grupo que estamos, tú y yo, haciendo lo mismo. ¿Cuántos se sienten identificados? Cuando Dios dice no te unas en yugo desigual y te unes. Cuando Dios dice no robes y robas. Cuando Dios dice no andes con estas amistades que no te convienen y andas. Somos ese Pedro y somos todos esos discípulos que estando escrito nosotros queremos escribir nuestra propia historia y nos sale mal. Es esa falsa seguridad que tiene el ser humano de creer que puede entender las cosas mejor que Dios, de que puede saber mejor que Dios. Y también esa falsa seguridad de creer que estamos espiritualmente mejor de lo que pensamos. Así le sucedió a Pedro. Súper seguro dijo que iba a dar la vida por Jesús. Si es necesario, muero contigo, pero no te voy a negar. Pedro, cuando lo declaró, no dudaba del amor que tenía por Dios, no dudaba de su compromiso, no fue un aparentar y no fue falsedad, fue la verdad que él creía estar viviendo en su propio interior. Sin embargo, cuando llegó la prueba, ni siquiera alcanzó a confesar, yo le conozco. Yo le conozco. Ni siquiera alcanzó a eso. Pero ¿sabéis qué? Que Pedro nunca hubiera visto quién era dentro si no llega a atravesar por el día malo, si no llega a atravesar por el momento de presión donde todos estaban contra Jesús y él se vio aprisionado, se vio ahí oprimido, con presión. Entonces finalmente tenemos que dar gracias por ese día en el que Pedro negó a Jesús bajo presión. Tenemos que dar gracias por ese día malo donde salió el interior, donde salió verdaderamente quién era Pedro, porque ese día le hizo a Pedro ver, Pedro, tú no eres quien crees ser. Tu fuerza no es la que crees tener y tu espiritualidad y tu compromiso con Cristo no es el que crees tener. Gracias a Jesús, gracias a Dios Padre que lo permitió. Gracias a esto Pedro pudo verse en un espejo, ver su propia verdad, no la realidad que él estaba viviendo, y pudo caer de rodillas delante de Dios y levantarse en medio de ese proceso como un Pedro mejor. Dime algo, ¿quién crees que sirve mejor? ¿El Pedro primero, antes de la caída, o el Pedro de después de la caída? Sin duda el de después, aún con el fracaso, hermanos.
Que a veces nosotros fracasamos y creemos que se nos acabó la vida. No, dale gloria a Dios por ese fracaso, porque de ese fracaso tú has sacado una lección valiosísima que no tenías antes de haber fracasado. Entonces yo creo que es un gloria y gloria y gloria a Jesús, amén. Cada fracaso es un gloria a Jesús si consigues levantarte y caminar hacia Él. El problema no es caer, el problema es permanecer caído. Ese es nuestro problema, porque los justos van a caer. Pero no tenemos que permanecer caídos, nos tenemos que levantar. Pedro aprendió esta valiosísima lección. Proverbios 3, del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sabes lo que dice esta frase inicial? Lo que tú creas entender o saber fuera de lo que ya está escrito, no te va a ir bien. Fíate de Dios de todo tu corazón, porque sigue diciendo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero a mí me va bien y a mí siempre me ha ido bien haciéndolo de esta manera. No importa, el final es muerte y destrucción, porque lo dice Dios, escrito está. Escrito está. Entonces Pedro lo entendió ahí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Reconoce que eres alguien que puedes fallar, falible, que eres alguien que te puedes equivocar. No digas, tengo pocos ajustes por hacer. Mejor decir, yo creo que toda mi vida está por ajustar. Cada día de mi vida me veo más pequeña. Cada día de mi vida me veo más lejos. Cuando más me acerco a Dios, más lejos me veo de Él, porque más gloria veo en Él, más grandeza, más poder, más todo. Entonces más lejos me veo de Él. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, hermano. Cuando alguien que ha recorrido un camino mayor que el tuyo, cuando ya está en una estación que ha recorrido 10 años más que tú, te viene a dar un consejo acerca de ese camino, no seas sabio en tu propia opinión. No, esa sabiduría puedes ni siquiera profesarla con la boca, pero en el interior vas a hacer una fortaleza diciendo, yo no, yo sé que lo mío es la verdad. Entonces has sido sabio en tu propia opinión. Y la Biblia te dice, no lo seas. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Porque es fácil sentirnos fuertes en Dios cuando todo va bien, pero no siempre lo que sientes que va bien, no siempre lo que sientes va acorde a lo que vives en tu interior. Por tanto, agradece el mal tiempo, la opresión, el día de angustia. Nadie lo pasa bien en esos días, pero sin esos días no hay gloria sobre tu cabeza. Sin esos días no hay enseñanzas valiosísimas que están encerradas y escondidas en esos días. Lo que hables tendrá autoridad de verdad cuando hayas pasado por ese mal día, cuando hayas pasado por esas situaciones de presión y cuando hayas atravesado por ahí y tu fuerza esté intacta. Tu fuerza espiritual está intacta. Entonces ahí sí tienes autoridad para hablar y autoridad contra Satanás y autoridad en el mundo espiritual. Porque lo que sientes de ti y lo que vives en tu interior es uno. Está en acuerdo. Voy a pedir por favor la adoración. Hay un acuerdo en todo esto. No busques escapar. Vamos a terminar con esto. Yo quisiera hacer un llamamiento para las personas que no vienen a decirle al Señor, te amo, te adoro, heme aquí. Todo eso ya se lo hemos dicho. Si tú estás, todo está bien. Ya se lo has dicho también. Y todas esas canciones que últimamente cantamos diciéndole al Señor que no importa que todo esté patas arriba, de todas maneras, yo de igual manera te voy a adorar y todas esas cosas. Todo eso ya se lo has dicho. ¿Por qué no hacemos algo diferente hoy? ¿Por qué no hacemos por decirle, Señor, yo no voy a escapar nunca más de las situaciones difíciles, de las situaciones de presión, del día de la angustia? No voy a querer salir corriendo de ese día de la angustia, porque en ese día de la angustia estás tú. Y en ese día de la angustia tú me estás esperando para darme una valiosísima lección. Entonces no voy a salir corriendo, voy a buscar tu corazón en medio de la angustia. Voy a buscar tu corazón en el día malo, en el momento bajo presión. ¿Sabes a dónde me voy a dirigir? Padre, Padre, ¿dónde estás, Jesús? ¿Qué hago aquí? ¿Qué digo? Y voy a estar en quietud y en reposo hasta que tú me des la dirección. Eso es lo que tendríamos que hacer para salir empoderados de cada situación. Porque lo contrario, huir, escapar, enfadarnos, lo contrario, hace que nunca aprendamos las lecciones y Dios nos vuelve a soltar y nos vuelve a dejar ir y volvemos al mismo desierto, volvemos al mismo punto del camino y dices tú, otra vez estoy enfrentando eso. Si alguna vez lo has dicho, es que no aprobaste la lección la vez anterior. No la aprobaste, por eso nuevamente estás enfrentando lo mismo.
Es mejor no ser rebelde. Es mejor cuando te suceden cosas así, no rebelarte, no ser un niño caprichoso, una niña caprichosa, consentida. Es que fíjate lo que me ha pasado. Estabas en un llamado dándolo todo, gloria a Dios, te hago votos, yo declaro mi lealtad al Señor. Hermano, levántate de ahí, que tenemos un Dios de poder. Y viene el día malo y caes y ves que no eres tan fuerte como creías y ya no vienes ni a la iglesia. Ya empiezas a sentarte en el último lugar. No lo digo por los del último lugar, que ni veo quién hay, ¿sí? Pero bueno, es un decir, ¿sí? Empiezas como que a retroceder. Y como tú sabes que hay retroceso, entonces la culpa se la tienes que echar a alguien. Mira lo que me hicieron, mira lo que me dijeron. Nadie te dijo nada, nadie hizo nada, sino lo preparado en la agenda de Dios. Tenías que pasar y atravesar el día malo y el día de la presión para ver que no eras tan fuerte como creías. ¿Viste? Entonces, ¿por qué no cambiamos la perspectiva y en lugar de venir aquí a decirle al Señor todo lo que vas a hacer por Él, a decirle, en lo que tú hagas conmigo, yo permaneceré? Yo permaneceré. ¿Cuántos vienen a decírselo? Si yo voy a decir que el Señor va a derramar todas las bendiciones del cielo para ti, estabas corriendo en este lugar. Pero es difícil cuando le tienes que decir al Señor, permaneceré ahí. Las personas que nos están viendo también a través de esta predicación en las redes sociales, puedes ahí un momento hacer esta oración y decirle, no vengo a decirte nada, no vengo a levantar votos, no vengo a declarar mi compromiso, vengo a decirte que en lo que tu Padre tengas preparado para mí en esta tierra, yo permaneceré. Y en tu poder, con tu ayuda, con tu fuerza, yo permaneceré y saldré para brillar, para tu reino, para tu gloria, para hacer el trabajo mejor que el Pedro primero. Mejor que en el momento donde todavía yo no estaba pulida y me creía invencible. Mejor. Yo bendigo a todas estas personas que han dado un paso de fe, un paso de decirle al Señor, yo permaneceré. Estaré ahí en el día malo, en el día de la angustia, en el tiempo de la presión, yo estaré. Yo las bendigo. Ahora recibe. Recibe ese poder para atravesar esas situaciones. Recibe ese poder para atravesar esos desiertos. Recibe ese poder. Porque prefiere el Señor aquí recibiendo el poder que sentado creyéndose fuerte, que a través de una pantalla creyendo que esto no va para ti. Humíllate ante la poderosa mano de Dios y serás exaltado en el tiempo. Reciban ellos, Señor, la recompensa de aquellos que se han acercado a ti y tienen galardón. Porque nadie se va a ir de este lugar con las manos vacías. Dios va a poner en tus manos su galardón. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y esta bendición se extiende a tu hogar, a tus negocios, a tu trabajo, a tus familiares. Se extiende esta bendición. Recibe ahí. Recibe.